Bienvenidas a Webinar Puro Sinaloa. Es un gusto tenerlos aquí en el taller Emprendiendo Creo Competencia. Entonces, me es un gusto, Cindy, tenerte aquí en este webinar. Antes de iniciar, quisiera leer un poco de tu reseña curricular. Ella es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una maestría en Política Social y Desarrollo por the London School of Economics and Political Science. Actualmente se desarrolla como coordinadora general de colaboración con el sector privado en la Comisión Federal de Competencia Económica y tiene alrededor de 7 años de experiencia en áreas de vinculación nacional e internacional para diversas organizaciones no gubernamentales y secretarías del Estado. Bienvenida, Cindy, y adelante. Espero les sea muy productivo este taller. Entonces, pues comenzamos. Muchas gracias, Saraí. Nada más, si me dan acceso para compartir mi pantalla. Claro que sí. A ver, permíteme. Listo, ya. A ver. Bueno, no sé si... Ay, un segundito. No sé si ya vean. ¿Sí? Ok, súper bien. Ok, pues, bueno, primero que nada, pues muchas gracias a todos por participar, por estar aquí puntuales. Yo les voy a hablar un poquito de emprender y crear competencia, estas áreas que a lo mejor no nos suenan tan ligadas, pero pues que sí lo están. Entonces, de antemano aquí tengo un perrito, entonces si escuchan por ahí un ladrido, pues una disculpa, pero todos nos estamos acoplando a esto del home office. Entonces, vamos a hablar un poquito de emprendimiento y competencia. Durante esta hora les voy a hablar de algo que a lo mejor no todos conocemos, pero que es muy importante para los emprendedores y que cada vez más queremos que sea de conocimiento de todos, que es la Ley Federal de Competencia Económica, esta ley que nos rige a todos en México, la labor de la COFESE, que es la autoridad que vigila esta ley, el contexto al que nos vamos a enfrentar los emprendedores y las autoridades una vez superada esta pandemia, que ya queremos superarla, y una campaña en específico que traemos desde la COFESE para todos los emprendedores. Entonces, primero, en la Ley Federal de Competencia, primero les voy a explicar qué entendemos nosotros desde la COFESE por competencia económica. Pues bueno, nosotros entendemos como competencia económica este esfuerzo que realizan las personas, las empresas, los comercios, los emprendedores como ustedes, para ofrecer más opciones de productos y servicios de mayor calidad o a mejores precios a los consumidores. Entonces, es decir, el hecho de que tú estés participando en un mercado, digamos, de manera legal, que estés intentando llegar a ganarte el consentimiento o la preferencia de tu cliente, pues estás compitiendo, eso es competencia económica. Y bueno, nosotros queremos que todos los mercados sean mercados competidos, porque cuando existen condiciones de competencia, pues se da este círculo virtuoso en el que los consumidores tenemos mejores precios, más productos, mejores productos que se apegan más a nuestros requerimientos, se da más inversión, más innovación. Los salarios para los empleados de esas empresas pues alcanzan para más porque las empresas están dispuestas a invertir más por las mejores mentes, digamos. Y bueno, en general, los consumidores y las familias mexicanas, pues tenemos cierto crecimiento económico porque pues no estamos pagando excesos en precios, ¿no? Y específicamente en México, esta ley ya existía desde los 90, desde 1992, pero digamos a partir del 2014 se le da un empujoncito a través de una reforma constitucional. Y esta reforma crea la Comisión Federal de Competencia Económica. Y ahorita les voy a explicar qué hace, con qué se come, por qué les interesa a ustedes, emprendedores, saber de la comisión. Pero digamos, en un contexto histórico es a partir de 2014 que nace la COFESE como una autoridad con cierta autonomía. Es una autoridad autónoma que tiene su propia personalidad jurídica, su patrimonio propio, digamos, es autónoma de una Secretaría de Estado, por así decirlo. Y bueno, tenemos esta página de internet que digo,
es bastante amigable, todos pueden entrar, es muy sencilla, muy fácil de manejar. Tenemos redes sociales y justo las personas que están viendo aquí en la pantalla pues son nuestros comisionados. En la COFESE funcionamos, a diferencia de, por ejemplo, una Secretaría de Estado que tiene un secretario o una secretaria, nosotros funcionamos con un pleno y este pleno está compuesto por 7 personas y una comisionada presidenta, que son quienes al final del día deciden o son la cabeza, digamos, de la comisión. Ahora, ¿qué hacemos y por qué les interesa a ustedes la COFESE? Pues bueno, la COFESE es esta autoridad que vigila que los mercados exista competencia para que todos emprendedores y empresas puedan no solo incursionar al mercado, sino permanecer en el mercado, competir en el mercado. Digamos, es como el árbitro que regula que las reglas del juego se estén llevando pues de manera legal, que todos estén jugando legalmente, que la cancha esté pareja para que todos participen. Y esto lo hace a través de sus atribuciones. Tenemos 2, digamos, grupos de atribuciones principales, que son de los que les voy a hablar el día de hoy. Tenemos la atribución de aplicar la ley, es decir, somos quien decide de alguna manera, con marco en esta ley, cómo se sanciona, por ejemplo, a una empresa cuando está cometiendo prácticas anticompetitivas. Entonces, tenemos la atribución de investigar y sancionar prácticas anticompetitivas que las empresas estén cometiendo en los mercados. Tenemos también, dentro de estas atribuciones, la facultad para prevenir concentraciones de empresas que puedan dañar la competencia en un mercado en específico, y tenemos también la facultad de investigar insumos esenciales o barreras que no estén permitiendo que la competencia tenga lugar. Y por otro lado, tenemos atribuciones que van más de la mano de promoción, que son, por ejemplo, este tipo de pláticas que estamos teniendo con ustedes. También emitimos estudios de mercado, nada más que esos no les voy a hablar el día de hoy, pero uno que sí les importa mucho a los emprendedores, pues emitimos opiniones a normativa existente que pueda estar, digamos, ocasionando que la competencia no tenga lugar. Entonces, ahorita les voy a hablar de algunos ejemplos para que los identifiquen mejor. Perdón. Y entonces, en 2019 concluimos 241 asuntos, de los cuales los que me gustaría con los que se queden es este de prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, que son 58, porque les voy a explicar qué son. Creo que se trabó un poquito mi pantalla. Ahí está. Entonces, ¿qué son las prácticas monopólicas? Digamos que la ley nos habla de prácticas que si se realizan nos dañan a todos, a consumidores, a empresas, a todos los que participemos en ese mercado en específico, y las cataloga en prácticas monopólicas absolutas, que son este tipo de situaciones en las que 2 empresas que son competidoras entre sí y que deberían estar compitiendo para que nosotros los consumidores tengamos un mejor precio o un mejor servicio, deciden no hacerlo y entonces se ponen de acuerdo para manipular o, digamos, fijar ciertos precios para, por ejemplo, restringir la oferta de un bien o de un servicio, para segmentar mercados, para coordinar posturas en licitaciones o simplemente para intercambiar información estratégica de su empresa con el objeto o efecto de los que acabo de mencionar. ¿Por qué nos afecta? Bueno, imagínenlo ustedes como emprendedores, seguramente tienen ciertos insumos o compran ciertos insumos de pues, proveedores. Entonces, imagínense que sus proveedores estén poniendo de acuerdo para fijar ciertos precios, pues al final del día sí tiene un impacto en la ganancia que nosotros tenemos o en si decido o no abrir cierto negocio, porque pues no está padre como que depender nada más de que una sola empresa o 2 empresas que están súper posicionadas te puedan vender, no sé, digamos, el insumo que necesitas para tu idea de negocio, y que además se estén poniendo de acuerdo para vendértelo a un precio por encima del que tú encontrarías en otro lado. Entonces, estas prácticas en específico, por lo dañinas que pueden llegar a ser,
la COFESE tiene atribuciones para sancionarlas y una vez que ya realizó una investigación y que comprobó que sí existió una práctica de este tipo, COFESE puede imponer sanciones a las empresas que lo estén realizando de hasta el 10% de los ingresos de esa empresa durante el último año, digamos, de ingresos comprobables, y a quien esté ayudando o a quien esté coadyuvando a esta práctica, multas de aproximadamente 15 millones de pesos. Pero la ley es muy específica en que no solo se sanciona a empresas, también se sanciona a personas físicas. Entonces, a quienes estén actuando como representantes de esas empresas, también se les puede multar de manera, digamos, personal, con una sanción de hasta 17 millones de pesos y la inhabilitación para ejercer cargos directivos hasta por 5 años. Pero quizá lo más fuerte es que cuando existen este tipo de prácticas, también la COFESE puede dar vista a otras autoridades para incurrir ya o imponer sanciones penales, es decir, de prisión por un plazo de 5 a 10 años por haber participado en este tipo de prácticas y de 1 a 3 años si es alguien que destruye pruebas o evidencias que se necesitaban durante el proceso de investigación. Y este es un caso del que les quiero hablar para que les quede un poquito más claro de qué estamos hablando cuando decimos prácticas monopólicas absolutas. Este es un caso en el que empresarios de ciertas agrupaciones de la masa, de la industria de la masa y la tortilla en el estado de Jalisco, se pusieron de acuerdo tuvieron reuniones en las que se pusieron de acuerdo para acordar un rango de precio en el que se iba a vender el kilo de tortilla en el estado de Jalisco. Entonces acordaron un rango de entre 9 y 14 pesos por cada kilo. Este acuerdo, esta reunión, fue promovida por un servidor público. Por eso es importante y nos gusta hablarles de este caso, porque incluso si un servidor público, digamos en este caso fue un secretario de Desarrollo Rural del Estado, si un servidor público, digamos, promueve este tipo de reuniones, la reunión sigue siendo ilegal y las personas o las empresas que participan en este tipo de acuerdos, pues están infringiendo la ley. Entonces, COFESE se dio cuenta y multó a 3 personas físicas, en este caso, por 390,000 pesos. ¿Por qué? Porque se estimó que el daño que ellos habían causado a los consumidores, a todos aquellos que compramos tortillas en el estado de Jalisco, fue de alrededor de 52 millones de pesos. Entonces, una vez que lo ves desde este punto de vista, dices, híjole, pues el daño que ellos están generando con ese sobreprecio es muy grande y claro que tienen que ser sancionados, ¿no? Entonces, por eso COFESE hace investigaciones tan exhaustivas, porque una vez que se demuestra que existió una práctica, las sanciones también pueden ser, en este caso, muy altas, ¿no? Y por otro lado, además de estas prácticas, las monopólicas absolutas, están las prácticas monopólicas relativas. Estas, digamos, a diferencia de las que les acabo de contar, requieren que haya una empresa o un agente económico, como lo conocemos nosotros, que tenga cierto poder en el mercado. Y en esta sí me quiero detener un poquito más porque es muy común o pueden muchos emprendedores estar siendo víctimas de la comisión de prácticas monopólicas relativas y no identificarlo, ¿no? Entonces, justo lo que queremos en este taller es que las entiendan, las ubiquen, nos conozcan a nosotros como Comisión Federal de Competencia Económica y que sepan qué herramientas tienen para hacer uso y pues, ejercer sus derechos de alguna manera. Bueno, las prácticas monopólicas relativas son estos actos, contratos o convenios entre empresas que tienen poder sustancial en el mercado en el que participan, es decir, que tienen el poder suficiente para desplazar a su competencia o impedirles el acceso al mercado o establecer ventajas exclusivas para ciertas empresas. Y por sí solo, digamos, tener poder sustancial no es malo, no es ilegal, porque digo, todos queremos como negocio crecer, todos queremos ser el mejor en lo que hacemos, entonces eso no es ilegal. Lo que es ilegal es usar ese poder que tienes de alguna manera en el mercado para
realizar una de estas tres conductas: desplazar indebidamente a otra empresa, impedirle el acceso a nuevas empresas, por ejemplo, emprendedores, o establecer ventajas exclusivas con alguno de tus competidores, ¿no? Y cuando la ley, más bien la ley en este tipo de prácticas nos habla de 13 conductas. Cuando se acredita que existió alguna de esas 13 conductas, pues COFESE sanciona, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, aquí les pongo 4, es, por ejemplo, una negativa de trato, decir, pues no, yo voy a seguir trabajando contigo, pero yo no te voy a dar, no te voy a comprar a ti, pero lo voy a comprar a fulanito, o decir depredación de precios, decir, yo vendo plumas y justo va a entrar alguien que vende plumas muy similares a las mías, pero pues a lo mejor tienen lucecita o son más padres o tienen otros colores, etcétera. Entonces, como tengo recurso suficiente, yo voy a vender mis plumas súper baratas a un precio por debajo de lo que me cuesta hacerlas, pero yo sé que mi competidor no va a resistir, digamos, mucho tiempo sin ventas. Entonces, lo que estoy haciendo es abaratar mi producto para que, de alguna manera, la competencia o mi posible competidor salga del mercado, lo desplazo indebidamente del mercado y después yo subo el precio de mi producto sin ningún problema. Pues es ilegal, ¿no? Y bueno, ¿cómo sanciona la comisión a este tipo de empresas? Cuando las empresas realizan este tipo de prácticas, pues les impone multas de hasta el 8% de los ingresos anuales y en específico a las personas físicas o a los representantes les puede poner una inhabilitación de hasta por 5 años, igual para ejercer cargos directivos. Y este es un caso de una negativa de trato en el que, digamos, no sé si aquí todos alguna vez hayan ido a Cancún, pero los taxis son carísimos, carísimos, carísimos. Y ahí el tema es que para poder entrar tú como una empresa que presta el servicio de taxis, para poder entrar al aeropuerto tienes que tener un permiso, digamos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder establecerte, ¿no? Y entonces, creo que hay alguien en la sala de espera. Y entonces, aquí lo que pasaba era que el aeropuerto, digamos, uno de los requisitos para obtener este permiso era que el aeropuerto tenía que darte, pues, el visto bueno, como que una opinión al respecto. Y aquí lo que el aeropuerto hacía era, pues, no darle esa opinión a ninguna empresa de taxis. E incluso hubo un caso de una empresa que ya tenía este visto bueno, ya tenía el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de todas formas el aeropuerto nunca firmó este contrato con ellos. ¿Por qué lo hacía? Porque al aeropuerto le convenía de alguna manera que hubiera pocas empresas de taxis, porque así la competencia no iba a tener lugar. Y si una empresa decía que el viaje te costaba 300 pesos y no tenías otra opción, pues lo tenías que pagar, ¿no? En cambio, si el aeropuerto permitía que entraran muchas más empresas, iba a poder haber ahí competencia en precios y entonces a lo mejor esta te lo dan 300 y la otra dice, no, yo te lo doy 250 y pues te vas con la más barata. Y esto de alguna manera pues también repercutía en las comisiones que el aeropuerto podía tener y esto es justo una negativa de trato. La comisión lo investigó y lo sancionó con 72.5 millones de pesos, pero el daño que se estima ocasionaron al mercado o a los consumidores que pagamos el sobreprecio pues es de 98 millones de pesos. Ahora, ¿qué hacer si detecto que existe una práctica monopólica? Bueno, todos, absolutamente todos, podemos entrar a la página de la COFESE y hacer reportes o denuncias. Esta es la página, digamos, el home, y ahí pueden ver que hay un menú que se despliega. Una denuncia específicamente en el área donde dice contacto, bueno, se ve un poquito chiquito, pero donde dice contacto, ahí van a ver que dice presenta una denuncia formal o reporta una práctica anticompetitiva. Pues bueno, para presentar una denuncia tenemos que de alguna manera tener varios elementos, como por ejemplo un nombre de quien está denunciando, el nombre del representante legal en caso de que haya un representante legal,
hechos que motivan esta denuncia y si se tienen pruebas, pues pruebas, ¿no? O la otra opción es hacer un reporte de práctica anticompetitiva. ¿Cuál es la diferencia entre una denuncia y un reporte? Un reporte es completamente anónimo, se puede hacer en línea, no es necesario presentar pruebas, pero en este caso la autoridad que investiga por parte de COFESE tampoco tiene la obligación de seguirlo. De alguna manera nos ayuda porque empezamos a ver ciertos parámetros o ciertos comportamientos en un mercado en específico y puede abrir una investigación, pero no está obligado por ley, digamos, a darle seguimiento. En cambio, las denuncias, que son un poquito más formales, que se presentan por escrito, que te piden que tengas un poquito más de pruebas, de evidencias, esa sí está obligada a darle seguimiento. Pero son dos herramientas que perfectamente pueden hacer uso de ellas en caso de que sepan o tengan conocimiento de que se está realizando una práctica en un mercado en el que ustedes participen directamente o simplemente en el que tengan conocimiento. Y bueno, eso por la parte de prácticas anticompetitivas, pero también les comentaba que la COFESE tiene la facultad de analizar concentraciones. Y esto también es importante que lo conozcan porque, pues al final del día ustedes están empezando un negocio o quieren empezar un negocio y pues las concentraciones son muchas veces como la salida de empresas que logran alcanzar cierto rango, cierta popularidad en el público, cierto éxito. Y bueno, si te compra una empresa más grande, pues no es nada malo, ¿verdad? O sea, tienes pues una ganancia por tu idea de negocio, pero es importante que sepan que hay ciertas concentraciones o ciertas transacciones o uniones de empresas en las que se tiene que solicitar que la COFESE las analice. La ley marca ciertos umbrales, que son estos que les pongo abajo en el recuadro, que si la concentración rebasa esos umbrales, de manera obligatoria se tiene que notificar esa concentración a la comisión. También se puede notificar de manera voluntaria si no estamos en esos supuestos o no rebasamos esos umbrales, pero queremos hacer las cosas de la manera más transparente, se puede notificar una concentración de manera voluntaria. Y aquí lo que hace la comisión es que analiza si esa concentración podría tener por objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia y puede decidir dentro de estas tres cosas. Una, autorizar la concentración si no genera ningún daño al mercado. Otra, condicionar la concentración, es decir, sí se pueden unir, pero justo esta parte de tu empresa no la puedes vender o esta se la tienes que vender a otra persona o simplemente no autorizarla. Cuando hay concentraciones que debieron notificarse y no se notificaron, COFESE puede imponerles una multa de hasta 5,000 unidades de medida y actualización y hasta el 5% de los ingresos anuales. Y cuando son concentraciones ilícitas, es decir, concentraciones que no necesariamente se tuvieron que notificar, pero que están dañando la competencia, pues se puede ordenar la desconcentración parcial o total de esa unión de empresas y se puede multar hasta por el 8% de los ingresos anuales o solicitar la corrección o la supresión de la práctica que estén realizando. Y a las personas en específico, pues inhabilitarlos para ejercer cargos directivos hasta por 5 años. Creo que por ahí están poniendo algunas cositas en el chat. No lo puedo ver. A ver, denme un segundito, nada más para revisar. Ok. Ok, ya. Es que pensé que eran dudas. Si tienen dudas, déjenmelas en la cajita de chat y ahorita las revisamos. ¿Cómo notificamos una concentración? Bueno, si tenemos la intención de concentrarnos con otra empresa, lo primero es identificar si estamos en estos supuestos, si es obligatorio hacer la notificación y si queremos hacerlo de manera voluntaria, pues en la COFESE tenemos un sistema de trámites electrónicos, que es el CITEC. Se puede realizar de manera electrónica y es súper sencillo. Aquí está la página web, ahí tenemos el apartado en secciones de consulta que se llama Sistema de Trámites Electrónicos CITEC.
Y los beneficios de hacerlo así o de hacerlo en línea es que tenemos acceso vía remota a cualquier hora al estatus de cómo va nuestro procedimiento, nuestro trámite. Podemos ahorrar tiempo y recursos, no hay que venir directamente hasta la Ciudad de México a las oficinas a revisar cómo va el trámite. Reduces tiempos. En promedio, en 2019, COFESE resolvió las concentraciones en un promedio de 19 días, lo cual es bastante rápido, pero obviamente hay concentraciones que pueden tomar un poquito más dependiendo lo complejo que sea el asunto. Y bueno, si tienen más dudas o para más información, aquí vienen los correos donde se pueden comunicar o externar sus dudas. Todas se atienden. Y les voy a explicar este caso en específico, que seguramente lo conocen porque fue muy sonado en el ecosistema emprendedor. Es el caso de Walmart Corner Shop. Esta fue una concentración que no se permitió, o una concentración objetada, como nosotros le llamaríamos. Y aquí lo que sucedió fue que Walmart quería adquirir a esta aplicación de compra de súper, que es Corner Shop, y COFESE dijo que pues no podían hacerlo porque de hacerse o de permitirse esta concentración, Walmart, o digamos la empresa resultante de esta unión, iba a tener el suficiente poder para desplazar indebidamente a los competidores, porque ya no iba a tener incentivos para participar en otras plataformas. Entonces, por ejemplo, pensemos en Rappi o en Mercadoni o en alguna otra plataforma en línea, pues Walmart perfectamente podía decir, me salgo, tengo la mía, ¿y qué va a pasar con esas otras plataformas si no tienen al mercado más grande de México? Pues seguramente se van a venir un poco más abajo que Corner Shop, ¿no? Y otra de las razones es que iba a tener también el poder para desplazar a tiendas competidoras de Walmart, esto a través del uso indebido de la información de los usuarios. Últimamente hay muchos autores y artículos que hablan de los datos personales o los datos, estos patrones de compra que nosotros le regalamos de alguna manera a las plataformas, hablan de ellos como una moneda de cambio. O sea, nosotros los vemos, quizá no es fácil para nosotros verlo así, pero piensen, por ejemplo, en toda la información que si yo llevo años usando Corner Shop, toda la información que Corner Shop ya tenía de mí. O sea, Corner Shop podía saber si yo compraba leche, qué tipo de leche, cuándo la compraba, qué hora, qué precio estoy dispuesta a pagar, si compro, cuáles son los productos que normalmente compro, en qué fechas, todo, básicamente todo. Y entonces, esa información al final del día, en las manos de otro competidor, pues lo que podía hacer Walmart era decir, bueno, Cindy compra leche todos los viernes a las 8 de la noche, pues en Corner Shop te va a aparecer una promo enorme que va a decir que en Walmart tenemos leche fresca todos los viernes al 2x1. ¿Y qué va a pasar? Pues yo me voy por esa oferta, no le compro a lo mejor a Comercial Mexicana, que era donde normalmente compraba, y esa es una forma de usar información recabada por otra plataforma de manera indebida, ¿no? Y digo, esto lo pueden hacer con millones de consumidores o miles de consumidores y pues ahí la ganancia ya es exponencial. Otro de los temas o otro de los problemas que COFESE advirtió fue que esta empresa resultante iba a poder impedir el acceso a la plataforma a sus competidores o privilegiar a las tiendas de Walmart. Pensemos, por ejemplo, en Corner Shop, que uno paga envíos, que a lo mejor el envío de Walmart fuera 20 pesos y el de Costco fuera 80 pesos, pues no voy a comprar en Costco, voy a comprar en Walmart. O provocar que los competidores abandonen la plataforma justo por esta pérdida de confianza sobre el uso de la información. Entonces, COFESE, por todas estas razones, dijo, no es una concentración que queremos que se realice. De realizarse, trae muchos posibles daños al mercado y entonces la objetó. Ahorita justo hay una nueva notificación para unir, para concentrar Corner Shop con Uber, y es una investigación que está en proceso. Una vez que se resuelva también la vamos a compartir. Y bueno, específicamente opiniones, que esta es la parte también que les quería comentar.
COFESE tiene la posibilidad de emitir opiniones, que son básicamente como cartitas, digamos, de recomendaciones que hacemos a ciertas regulaciones. Y en ese sentido, cuando hay cierta normativa, leyes estatales, reglas o políticas, digamos, que no permiten que la competencia se dé en cierto mercado, COFESE emite estas opiniones para hacer recomendaciones de qué se tiene que cambiar puntualmente. Y este es un ejemplo de una opinión que emitimos en la regulación para plataformas digitales de transporte en México, que son estas plataformas como Uber, Didi, Cabify, etcétera. Y lo que COFESE hizo fue decir que estas redes de transporte o estas empresas de redes de transporte son una nueva modalidad de servicio. No sé si recuerdan que cuando recién llegaron estas plataformas a México, todo mundo estaba en shock y todos decían, hubo por ahí paros, como huelgas, etcétera. Y era porque justo lo veían como un nuevo competidor que de alguna manera estaba ganando preferencias de clientes que por años a lo mejor habían usado taxis de sitio, ¿no? O algún otro tipo de transporte. Y entonces se vio como una amenaza, pero las amenazas o las ideas disruptivas no necesariamente son malas, porque como ahorita les expliqué, generan innovación. Estas empresas que durante años han trabajado o han participado en el mercado de una forma en específico, se ven amenazadas por un nuevo agente y tienen que innovar, digo, sí o sí, y eso nos beneficia a los consumidores. Entonces, estas opiniones lo que hacen es permitir que si hay regulación que no identifica este tipo de negocios o que es muy poco flexible, pues les decimos hay que modificar ciertas cosas para permitir la entrada de estos nuevos negocios. Y esta es otra que emitimos en 2017, que fue cuando estaba en boga, digamos, estaba en auge el tema de la ley FinTech. COFESE en esta opinión lo que recomendó es principalmente, y lo más importante de esta opinión es que se identificara los datos de los usuarios como algo propio, información propia. Porque en este caso, muchas de las barreras que encontraban las empresas fintech era que los datos pertenecían a los bancos. O sea, digamos, si yo durante toda la vida estuve con Santander, Santander tiene muchísima información de mí, un poco lo que decíamos con Corner Shop. Santander sabe cuánto me pagan, si pago mis tarjetas o no las pago, si gasto mucho o gasto poco, si ahorro mucho o ahorro poco. Y esa información al final del día, pues es mía, ¿no? Pero ¿quién la tiene? Pues alguien más. Entonces, lo que hacía esta opinión era decir, los datos pertenecen al usuario y en ese sentido, ayudó a estas empresas con esta opinión para la ley a poder tener acceso a la información de los usuarios, digamos, de manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Y bueno, además de las opiniones, un poco como lo decíamos ahorita con las prácticas anticompetitivas, ¿qué puedo hacer si detecto un obstáculo regulatorio? Es decir, una ley, una normativa, un decreto, lo que sea, que no me está permitiendo entrar a un mercado o que me está limitando, no sé, el número de empresas que puedo poner o el número de metros cuadrados que puede tener mi tienda o la hora a la que puedo abrir o cerrar, etcétera. También lo pueden reportar en la página web, igual en el mismo menú, en la parte de reporte un obstáculo regulatorio. Y estos, digamos, emitimos opiniones dependiendo del grado de de información que tengamos, ¿no? Y esta parte es justo a la que quería llegar con ustedes. Es importante que sepamos que existe la COFESE, que existe la Ley Federal de Competencia Económica, que todos, empresas grandes y pequeñas, incluso estas ideas de negocio como las que muchos de ustedes seguramente tienen o que ya han empezado a trabajar, todos estamos sujetos a esta ley, todos somos sujetos de derechos, pero también de obligaciones en el marco de esta ley. Y es bueno que nos ubiquen, que nos conozcan y que sepan las herramientas que tienen, ¿no?
Pero un poquito lo que quiero ver ahora es en qué contexto vamos a estar, en qué contexto estamos y qué nos espera una vez que termine esta pandemia o cómo va a funcionar la nueva normalidad para los negocios. Pues bueno, la economía se está digitalizando rápidamente, creo que eso es algo que todos nos hemos dado cuenta y específicamente en la pandemia lo está haciendo de manera mucho más rápida. Eh, Nada más piensen, por ejemplo, quienes no creían que iban a ahorrar trabajando desde sus casas y se dieron cuenta que pedimos todo por Amazon o pedimos todo por Internet y el ahorro nada más no está funcionando. Pues bueno, tiene que ver con que en cuestión de 8 semanas dimos un salto de 5 años en la adopción digital. Esto por parte de consumidores y de negocios. Este es un dato que creo que para ustedes como emprendedores es muy importante porque hay que identificar en dónde están los consumidores. Y si nos estamos dando cuenta que esta pandemia o esta situación de crisis nos orilló a volvernos mucho más digitales, pues quizá hay que pensar en un negocio que tenga este tinte o este carácter o este corte digital, porque ahí están quienes nos van a estar comprando. Y otro dato también de este estudio de McKinsey dice que el 75% de los usuarios nuevos de medios digitales, es decir, los tíos, las tías, los papás que apenas están empezando a usar las aplicaciones, indicaron que van a continuar usándolos cuando las cosas vuelvan a la normalidad, porque se dieron cuenta que es mucho más sencillo, mucho más rápido y que te facilita muchísimo la vida y las cosas poder pedir el súper por una aplicación, por ejemplo. Y pensando específicamente en los países que ya pasaron esta etapa y que ya tuvieron un regreso a la normalidad, nos damos cuenta que los patrones de consumo van a seguir siendo disparejos. Esta es una gráfica de los patrones de consumo de China posterior al periodo de la crisis por COVID, durante el periodo de la crisis por COVID y después. Y si se fijan, el consumo, en específico el consumo que es en mercados tradicionales, anterior a la crisis, pues era muy alto. Durante la crisis, obviamente bajó porque pues no podíamos salir, ¿no? Este es consumo offline, pero después de la crisis, en este periodo que tuvieron ellos de recuperación, donde ya las personas podían salir y demás, no volvió a los parámetros que tenían anterior. Subió un poquito, pero si se dan cuenta en la parte de marzo, pues es casi nada, o sea, se sigue manteniendo como en el periodo de la contingencia. Y esto lo que nos dice es que las personas van a seguir comprando de manera digital en la medida de lo posible, porque nos hace las cosas más fáciles. Entonces, si nosotros como emprendedores tenemos eso en mente, creo que nos ayuda bastante o nos da mucha luz de hacia dónde tiene que ir nuestro negocio, hacia dónde tienen que ir nuestros esfuerzos, hacia dónde tiene que ir nuestra inversión, que es lo más importante, ¿no? Y digo, eso se los decimos a manera de consejo, pero específicamente en la COFESE lo que queremos que tengan en mente es que este esfuerzo que ustedes están haciendo o que ya empezaron por emprender un negocio tiene un respaldo de alguna manera por la comisión, pero también por una ley. Entonces, si se van a aventar o si ya se aventaron, súper bien, tomen en cuenta esta parte de la nueva normalidad que nos espera, pero también tomen en cuenta que existe un marco normativo que nos permite entrar a los mercados que decidamos, pero también permanecer en ellos. Y en ese punto en específico es que les quiero hablar de esta campaña que estamos lanzando en COFESE. Justo nos dimos cuenta que como que no todos los emprendedores se visualizan a sí mismos como agentes que generan competencia en los mercados, pero la verdad es que son quienes más generan competencia en los mercados, son quienes llegan con estas ideas disruptivas o estas ideas innovadoras y hacen que las empresas que ya estaban establecidas por años tengan que cambiar la forma en la que compran o venden o la forma en la que llegan a sus clientes o cómo distribuyen sus bienes o servicios. Entonces, visualícense así, entiéndanse como agentes que generan competencia y en ese sentido lo que nosotros los queremos invitar es a que participen en esta campaña que cierra el 20 de noviembre del 2020
Esta es la liga, también en la página inicial pueden ver el banner en el carrusel, pero lo que les pide esta campaña es que graben un video, puede ser un video, un selfie o algo más producido si así lo quieren, en donde nos cuenten su historia. Cuéntenos cómo ustedes como emprendedores están generando competencia en el mercado en el que participan. Puede ser, pues yo tengo mi empresa en Culiacán o en Los Mochis y no existía este producto que yo vendo, solamente lo vendían en Mazatlán. Y ahora que yo empecé a vender en Los Mochis, pues ya lo tienen. Eso es generar competencia. O simplemente este producto que yo estoy comercializando en mi competencia o en las empresas ya establecidas es mucho más caro y entonces yo lo doy a un precio más barato porque pues yo tengo un proceso distinto de crearlo y entonces a mí me sale más barato y lo puedo vender más barato. Eso es crear competencia en los mercados. O las empresas que existían o prestaban el servicio que yo presto, solo lo hacían a un grupo poblacional y yo puedo dárselo a más personas, o yo estoy atendiendo a niñas y niños, mujeres indígenas, piensen, sean muy creativos, identifiquen cuál es el punto en el que su idea de negocio está generando competencia y puede ser algo muy chiquitito o puede ser algo muy grande, o sea, el punto es que lo están haciendo, aunque no se den cuenta, lo están haciendo y eso es lo que nosotros queremos escuchar. ¿Cómo están generando competencia y qué beneficios creen que está trayendo su existencia en el mercado a los consumidores? Y lo que nosotros vamos a hacer es compartir esas historias. Las vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales y en un evento en específico que se llama Creo MX, que igual se los recomiendo, es un evento dirigido a emprendedores. Ahí también vamos a estar compartiendo las mejores historias que recibamos durante la campaña. Y bueno, otra herramienta que tenemos desde la comisión y que ponemos a su disposición, tenemos cursos en línea que son gratuitos y específicamente para emprendedores tenemos un curso que se llama Derechos y Obligaciones en Materia de Competencia, que básicamente lo que busca es que ustedes identifiquen justo cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones que yo tengo. A lo mejor pensamos que competencia es nada más de empresas súper grandes que ya llevan años haciendo esto, las multinacionales, etcétera. Pues no, en México la ley nos aplica a todos por igual y en ese sentido es importante que conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones. Y también desde COFECE tenemos o generamos material para consulta, que también lo pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos específicamente que se llama Pymes y la competencia económica. Es un documento bien sencillo, bastante cortito, pero que nos explica de una manera muy amena por qué nos tiene que importar este tema a las pymes, ¿no? Entonces, les recomiendo que le echen un ojo, que revisen nuestras redes sociales, que revisen nuestra página web. Seguido estamos haciendo material para ustedes, para el sector privado, para los emprendedores, para las empresas ya establecidas y pues es con la intención de que no por desconocimiento caigamos en una falta, ¿no? Que puede conllevar, pues como ya vimos, a sanciones bastante grandes. Entonces, no sé si tengan una duda, hasta aquí es la presentación que les tenía preparada para esta hora, pero si tienen alguna duda, pues las atendemos. A ver, aquí estoy checando yo también el chat, a ver si hay alguna duda. Déjame checar. Bueno, están sus contactos y algo. De igual forma, también pueden ponerle abrir el micrófono. También pueden participar, quien guste, si hay alguna duda. Igual les vamos a dejar en la cajita de chat la liga a la campaña, por si quieren revisarla ya con más calma, y la liga a la página de la comisión para que puedan ver los materiales, porque esos están públicos, son en PDF, o sea, es muy fácil acceder a ellos.
Sí, igual la comparte, Cindy, para nosotros también a través de la Secretaría de Economía, hacérselas llegar también a cada uno de los participantes de manera directa, ¿va? Bueno, si no hay alguna duda, entonces pues damos por terminar este taller, pero antes de cerrar, quisiera otorgar un reconocimiento. Dice, la Secretaría de Economía en Sinaloa otorga el presente reconocimiento a COFESE, Comisión Federal de la Competencia Económica, por brindar su tiempo y conocimiento a la comunidad de emprendedores y MIPYMES en el Estado. En estos tiempos de contingencia mundial, demostrando su calidad como persona y profesionista, contribuyendo a la formación de un Sinaloa más próspero y competitivo, participando como ponente en el webinar Emprendiendo, Creo Competencia. Muchísimas gracias, Cindy, por toda tu aportación. De verdad, excelente taller que creo que muchos de los emprendedores, empresarios, pues de manera personal lo voy a decir, porque como mujer también emprendedora desconocíamos el tema de crear competencia, ¿no? Entonces, pues damos por terminado este taller. Que tengan un excelente día y pues aquí vamos a estar. Recuerden que estamos publicando el calendario de Webinar Puro Sinaloa cada semana para que sigan participando en los talleres. Saludos a todos. Muchas gracias, Saraí. Y pendientes. Hasta luego. Hasta luego.